Bienvenidos a Estadísticas, soy la maestra Silvia Villalpando Gutiérrez, soy maestra en Economía y en esta ocasión vamos a abordar algunos conceptos básicos. Vamos primeramente con la definición y entonces en términos generales la estadística es una colección de información numérica que en este caso pues hace referencia de lo que se realiza o en lo que consiste la estadística, ¿no? Ahora, de acuerdo con Lynn, Marshall y Wheaton, tenemos por ahí que es la ciencia que recoge, organiza, presenta, analiza e interpreta datos con el fin de propiciar una toma de decisiones más eficaz. Si se fijan, aquí detallamos en qué consiste la estadística, ¿verdad? Por ahí hablábamos en términos generales, de una colección de información numérica y aquí ya describimos lo que se lleva a cabo, ¿no? Una recolección, una organización, una presentación de resultados, los cuales se analizan, se interpretan para entonces tomar una decisión. Sabemos que la toma de decisiones puede generar cierta incertidumbre. La estadística nos permite reducir esa incertidumbre. Ahora, de acuerdo con Spiegel y Stephens, tenemos que la estadística se ocupa de los métodos científicos que se utilizan para recolectar, organizar, resumir, presentar y analizar datos, así como para obtener conclusiones válidas y tomar decisiones razonables con base en este análisis. Entonces aquí ya lo vemos más profunda la definición de la estadística, que ya hablábamos de recolectar, organizar, darle tratamiento a estos datos que recopilamos y entonces aquí un punto a precisar, ¿sí? O a destacar pues es que se obtienen conclusiones válidas, es decir, nosotros al utilizar las diferentes herramientas estadísticas nos permiten que los resultados o la información que estamos presentando tiene esa validez. Tenemos que la estadística se divide en dos ramas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La descriptiva, su nombre nos hace referencia de lo que es, que en este caso, pues nos permite describir aquello en lo que estamos interesados, ¿no? Es decir, es información. Esos datos se transforman en información a través de la estadística descriptiva. Ahora, si nuestro interés es conocer el comportamiento, ¿sí? De aquello que estamos analizando, ¿sí? El comportamiento futuro, entonces estaremos utilizando las herramientas de la estadística inferencial, que aquí nos habla de los métodos, es decir, las herramientas que se emplean de manera apropiada para poder hacer inferencia o estimar, ¿sí? El comportamiento de este análisis. Y como ya mencionamos, la estadística nos da esa confiabilidad. Tenemos, por ejemplo, un caso práctico para mostrar la diferencia entre la estadística descriptiva y la inferencial. Observemos que aquí tenemos la población desde 1895 hasta el 2010 y podemos ver en esta gráfica cómo se va dando o cómo se presentó en este rango o en este periodo de tiempo más bien, cómo ha ido incrementando la población y es de manera informativa. Si se fijan, nos está dando esa información, cómo se ha incrementado la población en México desde 1895 hasta el 2010. Ahora, vamos a ver cuál sería el comportamiento, por ejemplo, de 1970 al 2050. Y entonces aquí estaríamos utilizando o se utilizaron herramientas de la estadística inferencial para estimar cuánta población tendrá México en el 2030, en el 2050. Entonces aquí ya estamos haciendo una estimación del comportamiento de la población, o es decir, del crecimiento de la población por ahí para estos años, ¿no? Tenemos el concepto población y muestra. Cuando hablamos de población en estadística, no hablamos específicamente de personas, se le llama así al conjunto de datos que estamos analizando, que pueden ser
unidades físicas, monetarias, personas, etcétera, ¿no? Pero se le denomina población a esos datos que recolectamos. Y luego tenemos el siguiente concepto que es muestra. Una muestra es una fracción, ¿sí? Una parte de la población, que en estadística no necesariamente para hacer un análisis necesitamos recopilar todos los datos de la población. Puede ser que podemos tomar una muestra, ¿sí? Es decir, una fracción que sea representativa de esta población y entonces describir, ¿verdad?, aquella población de nuestro interés. Tenemos la clasificación de la población. Puede ser una población finita donde sabemos exactamente cuántos elementos conforman esa población, o infinita cuando no sabemos exactamente cuántos. Ahora hablábamos de una muestra y hay una herramienta que por ahí se le conoce o se le llama determinación del muestreo. Este análisis estadístico se va a utilizar para saber cuántos datos son suficientes y que sean representativos de esa población. Y esta herramienta tiene también la determinación del muestreo, es decir, para saber cuántos datos para una población finita, como qué cálculo tenemos que realizar para tomar la muestra de una población infinita. Entonces, bien, tenemos, si la muestra es representativa de la población, el análisis de la muestra permitirá inferir conclusiones válidas acerca de la población. Por eso es importante realizar este cálculo de la determinación del muestreo, para asegurarnos que tenemos los datos suficientes como para conocer las características, ¿sí?, o describir esa población. Bien, tenemos por ahí la característica del estudio de la estadística inferencial, que por ahí se plantea matemáticamente, ¿sí? Y podemos ver por ahí. En este caso estaríamos hablando de modelos matemáticos donde planteamos una situación y donde seleccionamos por ahí un indicador, ¿sí?, que en este caso se le conoce como variable, y en la variable pues son los datos en sí, el conjunto de datos con ciertas características que vamos a recopilar. Y entonces podemos por ahí regularmente utilizar los símbolos de X, Y, H y T. Y entonces, bien, aquí tenemos, por ejemplo, un modelo general, ¿sí?, matemático, que se le conoce como modelo de regresión lineal, ¿sí? Entonces, bien, o un modelo lineal, ¿no? Y entonces Y, en este caso, estaría haciendo referencia de aquello que nosotros queremos conocer, y entonces aquí X sería aquello que puede tener un impacto o un efecto en el comportamiento de Y. En matemáticas, a Y se le conoce como rango y a X como dominio. Y entonces depende de los valores que va tomando X, es decir, aquel factor, ¿sí?, son los valores que va a ir tomando, ¿sí?, Y, en este caso, lo que nosotros queremos conocer. Entonces, bien, tenemos que las variables, que ya dijimos que las variables es el conjunto de datos, puede ser cualitativa o atributo, una variable cuantitativa o numérica. Entonces aquí puede tratarse de dos tipos de variables, cualitativa o cuantitativa. Cualitativa es aquella que no tiene una unidad de medida establecida. Por ejemplo, tenemos licenciatura en administración de empresas, tenemos licenciatura en pedagogía, podríamos decir el color rosa, el color verde, y sabemos que estas características o estos conceptos que acabo de mencionar pues son más características que otra cosa. Los colores los podemos contar, pero no tienen una unidad de medida establecida, y entonces a través de la estadística todos los aspectos cualitativos que describen una característica pueden ser cuantificables, y entonces en este caso se trataría de una variable cualitativa. Una variable cuantitativa es aquella que ya tiene una unidad de medida establecida. Por ejemplo, el dinero pues es una unidad monetaria, el clima pues Fahrenheit o bien grados Celsius, ¿no? Entonces, bien. Y luego tenemos, por ejemplo, estas variables cuantitativas pueden ser
o discretas o continuas. Cuando hablamos de discretas es que tienen una unidad de medida que se cuantifica, son enteros, cuántas personas, cuántos productos, cuántos servicios. Y luego tenemos variables continuas. Esto significa que la unidad de medida, ¿sí?, implica por ahí un decimal. Hablábamos por ahí del clima. El clima pues tiene por ahí decimales. Por otro lado, también, por ejemplo, la estatura también, ¿verdad?, es una variable continua. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar? Las variables discretas se cuentan o se cuantifican pues sí, se cuentan o se cuantifican. Y la variable continua se mide. Entonces, esa es la diferencia. Vamos a medir la distancia, los kilómetros que recorremos y entonces estamos midiendo, ¿sí? Bien, por hoy, en esta ocasión, estos serían los conceptos básicos que vamos a abordar en cuanto a la estadística. Gracias por su atención. Hasta luego.